Vamos a hablar acerca de lo que vienen a ser los transformadores. Bueno, un transformador es utilizado para poder modificar, en este caso, la fuerza electromotriz, la intensidad de corriente eléctrica que va a existir. Bueno, para lo cual vamos a constar de los siguientes elementos. Tenemos, en primer lugar, una bobina a la cual se le va a llamar bobina primaria. Y tenemos acá una bobina a la cual se le conoce como la bobina secundaria. Entonces, la alimentación comienza de acá. O sea, supuestamente, cuando tú, por ejemplo, imagínate, vas a conectar el cargador de tu celular, o de repente vas a conectar la plancha, o de repente vas a querer conectar un foco a la fuente, o cualquier tipo de aparato que tiene una resistencia eléctrica. Si este de acá no puede soportar la fuente la cual va a producir, entonces ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que va a haber un cortocircuito, o sea, simplemente va a volar. ¿Te das cuenta, sí o no? Claro, se va a quemar el sistema. Entonces, para que no ocurra eso, lo que tú tienes que hacer es utilizar un transformador. ¿Qué va a hacer? Va a cambiar la fuerza electromotriz, de tal manera de que va a ser la necesaria para que tú puedas conectarlo al aparato que tú quieras, al aparato electrónico que tú quieras. Muy bien, entonces, por ejemplo, por acá ingresa la fuente y por acá sale, ¿no? Entonces, tal y como estamos observando. Pero, ¿cuál es la ventaja de un transformador? ¿O qué es lo que se manifiesta acá? Bueno, lo que va a suceder es que el flujo magnético se va a mantener constante debido al núcleo de hierro dulce que existe entre las dos bobinas. Y además, la potencia eléctrica también manifestada es la misma. Entonces, son dos características que tú estás observando. Entonces, eso va a hacer, como te vuelvo a recalcar, que tú puedas tener una mayor ventaja y puedas modificar a tu gusto la fuerza electromotriz. Por ejemplo, ¿no? Imagínate que tú tengas, por ejemplo, un videojuego que funcione a 110 volts. Claro, y tú quieras conectarlo directamente a la fuente electrodoméstica. Pero la fuente doméstica tiene un valor de 220 volts. Si tú haces eso, ¿qué va a suceder? Vas a quemar tu videojuego, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurriría? Lo que vas a hacer es apoyarte de un transformador. Ese transformador cambiará la fuerza electromotriz de 220 volts a 110 volts mediante este principio, como te estoy enseñando. ¿Te das cuenta, sí o no? Entonces, esa es la necesidad de manejar un transformador. Ahora, los transformadores pueden ser de reducción, ¿no? De reducción, o pueden ser de ampliación. Si es de reducción, es porque va a reducir la fuerza electromotriz. Y si es de ampliación, es porque va a aumentar, ¿está bien? Va a aumentar la fuerza electromotriz. ¿Te das cuenta? Entonces, dependiendo del tipo de, obviamente, bobina constituida del sistema. Veamos entonces cuál sería la relación que va a ocurrir. A ver, mira, de acuerdo a la ley de inducción de Farad, nosotros sabemos que la fuerza electromotriz es igual simplemente a la variación de flujo magnético sobre el tiempo. Pero si es una bobina, tiene que ver con el número de espiras, eso sí. Muy bien, coloquemos acá nosotros nuestra fuerza electromotriz primaria sobre la fuerza electromotriz secundaria. Y veamos qué es lo que se cumple. Bueno, diremos entonces, sería el número de espiras primarias por la variación de flujo sobre el número de espiras secundarias por la variación de flujo. Pero ojo, mucho cuidado acá. Como hemos dicho que por causa del núcleo de hierro dulce, el flujo se va a mantener constante, o sea, se va a manifestar en todo eso, quiere decir que esto se te va, dándote lugar entonces a una relación directamente proporcional. ¿Entre quién? Entre las fuerzas electromotrices y, obviamente, los números de espiras. O sea, quiere decir que la fuerza electromotriz primaria es a la fuerza electromotriz secundaria como el número de espiras de la bobina primaria
es al número de bobinas, bueno, de espiras de la bobina secundaria. ¿Te das cuenta? O sea, esa es la ecuación elemental que se cumple en un transformador. Pero también habíamos dicho que debido a ello también se cumple que la potencia es la misma. La potencia eléctrica suministrada viene a ser la misma. Ah, ya, o sea, ¿qué quiere decir? Que la potencia primaria es igual a la potencia secundaria. Pero ¿cómo se calcula la potencia? La potencia se va a calcular como el producto de la fuerza electromotriz primaria por la intensidad de corriente primaria. Y eso va a ser igual a la fuerza electromotriz secundaria por la intensidad de corriente secundaria. Ah, ya, esta relación es la que yo necesito establecer acá. ¿Te das cuenta? Así es. Muy bien. Primaria y también, obviamente, se debe cumplir para la secundaria, lógicamente. ¿Te das cuenta? Entonces, tanto el caso primario como el caso secundario, la fuerza electromotriz por la intensidad de corriente se mantiene constante. Muy bien, entonces es un tema elemental, ¿no? Este de acá es un caso primordial para que nosotros podamos conocer cómo puede cambiar la fuerza electromotriz a través, obviamente, del término de los transformadores. Para ello, entonces, veamos un pequeño problema aplicable, ¿no?, en el cual nos hablan acerca de un transformador. Y veamos entonces inmediatamente eso. Se tiene un transformador donde la bobina primaria tiene el doble de espiras que la bobina secundaria. Se conecta una resistencia de 50 ohm a la salida del transformador, disipando una potencia de 50 watts. Calcular la intensidad de corriente y la FEM en la bobina primaria. Muy bien, entonces vamos a ver nosotros que nos están hablando acerca de un transformador, ¿no? O sea, un transformador tal y como lo hemos observado acá. Entonces, en ello nos están diciendo lo siguiente. A ver, veamos en la resolución entonces. Dice que el número de bobinas, bueno, el número de espiras de la bobina primaria es el doble que de la secundaria. A ver, más o menos vamos a graficar nuestro transformador. Entonces, tal y como estamos observando acá, tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos, por ejemplo, tal y como nos dice, un transformador donde la bobina primaria tiene el doble de espiras que la bobina secundaria. O sea, acá está la bobina primaria y acá está la bobina secundaria. Nombrémoslo así: bobina primaria, bobina secundaria. Muy bien. Entonces, lo que nos están diciendo acá es que su número de espiras de este de acá será el doble del número de espiras de acá. Ah, ya. O sea, yo voy a decir entonces que el número de espiras de la bobina primaria es igual al doble del número de espiras de la bobina secundaria. Muy bien. ¿Qué más nos dice? Ah, ya. Se conecta una resistencia de 50 ohm a la salida del transformador. O sea, obviamente esta es la entrada y esta sería la salida. Acá, a la salida de este transformador, obviamente se va a conectar una resistencia de 50 ohm. Muy bien. Allá, pero dice que disipa una potencia de 50 watts. O sea que la potencia eléctrica acá es igual a 50 watts. Muy bien. Muy bien, muy bien. Perfecto, perfecto. Ya, ahora sí. Me piden calcular la intensidad de corriente y la FEM en la bobina primaria. O sea, mi problema acá está en lo siguiente: en saber cuánto vale la intensidad de corriente primaria, que no la voy a conocer todavía. Y también debo calcular la FEM primaria. O sea, estos dos valores yo los quiero conocer. Pero ¿sabe qué? Yo los voy a conocer, yo los voy a conocer. Primero lo que tendría que hacer es calcular, ¿sabes qué cosa? Voy a calcular la FEM, y también voy a calcular la intensidad de corriente eléctrica. Claro, ambos casos para mí van a ser necesarios y esenciales. Bueno, primero que nada, voy a calcular la fuerza electromotriz acá. ¿Cómo se calcula?
Tú sabes que la potencia eléctrica, ojo, la potencia eléctrica tiene un valor que está en función de ambos, ¿sí o no? Claro, tanto así como la resistencia, la intensidad de corriente eléctrica y obviamente la fuerza electromotriz. ¿Sabes eso, no? Entonces nosotros podríamos de repente calcular un valor en función del otro. Podríamos saber cuánto vale eso de ahí, ¿no? O cuánto es que se podría dar, cuánto es que se podría calcular eso. Aplicando entonces la fórmula concreta para poder calcular la fuerza electromotriz, diremos que la potencia eléctrica es igual a ¿quién? Al cuadrado de la fuerza electromotriz dividido entre la resistencia. Obviamente esta fuerza electromotriz de la cual yo te estoy hablando es la de salida, ¿no? O sea, la secundaria. Claro que sí. Entonces digo yo, mira, la potencia es igual a 50 watts. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con ello? Entonces ponemos por acá 50 watts. Igual a la fuerza electromotriz de salida al cuadrado sobre la resistencia que vale 50 ohms. Esto pasa a multiplicar, 50 por 50 sería 2500. Igual a la fuerza electromotriz de salida al cuadrado. Sácale su raíz cuadrada, entonces la fuerza electromotriz de salida será igual a la raíz cuadrada de esto, que es 50 volts. Muy bien, eso vendría a ser, ¿no? Muy bien, entonces este cálculo para mí ha sido primordial. ¿Sabes por qué? Porque con esto de acá yo voy a determinar lo que a mí me están pidiendo, que es esto de acá. ¿Te das cuenta? Voy a calcular eso de acá. Entonces yo digo, mira lo siguiente, la fuerza electromotriz primaria sobre la fuerza electromotriz secundaria es igual al número de espiras de la bobina primaria sobre el número de espiras de la bobina secundaria. O sea, estamos aplicando la ecuación que estás observando acá. La fuerza electromotriz primaria es la que me están pidiendo a mí. Sobre la fuerza electromotriz secundaria ya la calculé, vale 50 volts. Es igual al número de espiras primaria, pero según el problema dice que es el doble del número de espiras secundaria. Ya, o sea, 2 veces N sub S. Sobre N sub S. Inmediatamente se me van estas dos. ¿Te das cuenta? Se me está yendo esas dos. Muy bien, entonces yo ya sé cuánto vale la fuerza electromotriz primaria. ¿Cuánto valdría eso? Valdría 50 por 2, 100. Ya. O sea que la fuerza electromotriz primaria ¿vale cuánto? Vale 100 volts. Muy bien. Esta sería mi primera respuesta. No la respuesta definitiva porque también me está pidiendo la intensidad de corriente eléctrica primaria. Muy bien. Pero, ¿sabes cómo lo voy a calcular? Fácil y sencillamente. Debido a que la potencia de salida y la potencia de entrada es la misma, porque yo ya te había definido eso, ¿te acuerdas, no? La potencia eléctrica al comienzo y al final es la misma. Entonces, lo que nosotros podemos decir acá es lo siguiente, que la potencia eléctrica acá en este caso será igual a ¿quién? Al producto de la FEM multiplicado por la intensidad de corriente eléctrica. O sea, la fuerza electromotriz primaria por la intensidad de corriente eléctrica primaria. La potencia eléctrica será igual a 50 watts. Igual a la fuerza electromotriz primaria, que vale 100 volts, multiplicada por la intensidad de corriente primaria. Inmediatamente se me van las bolitas. Pasa a dividir 5 entre 10. ¿Cuánto vendría a ser eso? ¿Cuánto crees que sea? 0,5 amperes. Muy bien. Así es. Tal y como lo estás observando. Muy bien. Entonces ya calculé lo que a mí me estaban pidiendo. ¿Qué es lo que me pedían? Me pedían la intensidad de corriente primaria y también la fuerza electromotriz primaria. ¿Te das cuenta? Muy bien, entonces
Esa sería la respuesta, sería 0,5 amperes y 100 volts. ¿Dónde estaría? Ahí está. Ya lo observaste, ¿no? Esta sería la A de Aníbal, tal y como lo puedes ver. ¿Te das cuenta entonces? Totalmente fácil y sencillo. Simplemente hemos aplicado nuestros conceptos previos de lo que viene a ser corriente eléctrica y obviamente la reducción de acuerdo al tema de transformadores. Nada más que eso. Y así es como se ha cumplido lo que tú puedes observar en tu problema, por si acaso. Entonces así vas a aplicar tú también para los problemas en el futuro.